Muy buenos días para todos. A continuación les voy a sustentar la ponencia titulada Efecto de las variables climáticas en Molilóftora perniciosa en 6 clones de cacao bajo condiciones de sol y sombra. Este trabajo fue realizado por quien les habla, que Albert Schneider Carvajal Rivera, la doctora Yair Mellane Jaime Suárez, el doctor Remigio Guzmán Plazola y el doctor Javier Bustos Cortés. A modo de introducción, pues vamos a empezar a hablar el tema de escoba de brujo del cacao y el cacao. Entonces, el cacao es una planta originaria del Amazonas, ¿sí? Es el sustento de 5.5 millones de familias campesinas a nivel mundial y de 350.000 familias en América. En Colombia es cultivado en más o menos las hectáreas promedio son 240.000 hectáreas cultivadas en Colombia al año 2022. Eh, pero este cultivo se ve fuertemente afectado, ¿sí? Se ve fuertemente afectado por las enfermedades y de estas el género Molilóftora puede causar hasta el 80% en pérdidas, como nosotros podemos ver en el cuadro que está acá a la derecha, ¿cierto? A nivel mundial, los mayores productores como Ghana, Camerún, Nigeria, pues ellos las pérdidas son bajas, ¿sí? Porque ellos no tienen el género Molilóptera, escoba de bruja, que es este, y escoba de bruja y monilia, que es este. Nosotros aquí en Sudamérica tenemos este pequeño problema o gran problema, que es la género Molilóptera. También tenemos la escoba de bruja del cacao, que se reporta en 13 países de Latinoamérica, y el 70% de las pérdidas, causó el 70% de las pérdidas de rendimiento en Brasil, ¿sí? Los estudios epidemiológicos, ellos analizan cómo se comporta una enfermedad, ¿sí? En un ambiente o en un tiempo determinado, ¿cierto? En este trabajo se realizó un análisis dinámico temporal de la escoba de bruja en 6 clones de cacaos cultivados en sombrío y bajo a libre exposición. Con este trabajo que queremos buscar, pues, ¿qué es, cuáles son los aportes al conocimiento del patosistema, ¿cierto? Empezar a determinar qué es lo que favorece o no a la enfermedad, ¿sí? ¿Para qué? Pues para poder tener medidas fitosanitarias para su manejo y hacer pues un manejo integral de plagas y enfermedades. ¿Cuál es el objetivo de esta ponencia o de este estudio? Analizar la dinámica de la escoba de bruja en relación con las variables climáticas en 6 clones de cacao con o sin sombreado en el departamento de Santander, Colombia. Entonces, ¿cómo realizamos este trabajo? Entonces, primero que todo, pues este trabajo el área experimental como tal se ubicó en las instalaciones del Centro de Investigación La Suiza de Agrosavia en el municipio de Río Negro, Santander. Esto está ubicado más o menos en el kilómetro 32 vía del mar de la carretera que va de Bucaramanga hacia la costa. En este centro tenemos una altura promedio de 500 metros sobre el nivel del mar, una temperatura promedio de 28 grados centígrados, una humedad relativa del 85%, bastante húmedo, y una precipitación anual de 1.800 milímetros. Todas las condiciones propicias para el patosistema escoba de bruja cacao. Entonces, para evaluar el clima que se tomó, pues se tuvo una estación meteorológica, WASDOC 2000, donde se midió la temperatura, la humedad relativa, la radiación fotosintéticamente activa o PAR, la humedad foliar, la precipitación, la velocidad del viento. Esta estación está ubicada a 50 metros del área experimental porque tiene que estar en un área totalmente despejada, donde no haya interferencia de sombra ni algo que pueda caer a la estación, ¿cierto? O hacer interferencia con los datos. Los materiales evaluados fueron 6 clones, ¿sí? 3 clones trinitarios, el ICS-1, ICS-60 y IC-95, que son clones muy comerciales, ¿sí? Un clon ecuatoriano, el CCN51, colección Castro Naranjal, ya lo conocemos, que es como lo llaman nuestros agricultores, es la vaquita de leche, porque este clon produce y produce muy bien durante todo el año. Y un clon costarricense, el ET8, Estación Experimental Tropical, y un clon regional de Santander, el Selección Colombia Corpoica 61. ¿Sí?
Eh, las variables evaluadas fueron pues el número de escuadras de bruja en cojín, el número de escuadras de bruja en yema y pues también se tomaron los frutos sanos cosechados. Pero para este análisis estos frutos no fueron tenidos en cuenta. ¿Cómo fue el diseño en campo? Pues entonces nosotros, como vemos en este diagrama, es, aquí se ubicaba cada clon en una pequeña parcela de 24 árboles, ¿sí? Estos árboles, este bloque de la parte superior, todo está con sombra, este está sin sombra, ¿sí? Eran árboles sin sombra. Aquí tenían los mismos clones repartidos igualmente. Este lote era dividido por un surco de IMC y otro surco de IMC, ¿sí? Y cada clon tenía 24 árboles. De estos 24 árboles, 5 árboles fueron seleccionados al azar para toma de datos. Y es decir, que se tomaron datos de 5 por 4 bloques, se tomaron 20 árboles para cada clon y un total de 120 árboles evaluados en un periodo de 18 meses. ¿Sí? Bueno, ya como resultados tenemos que el efecto de las condiciones climáticas en el comportamiento. Entonces, nosotros lo que hicimos fue un análisis un análisis multivariado, ¿cierto? Por PLS, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos con este análisis? Primero, verificar cuáles eran los efectos de las condiciones climáticas en el comportamiento de la enfermedad. ¿Listo? De ahí nos dan una suma de cuadrados residuales. Entre más bajo sea esta suma de cuadrados residuales, el modelo se ajusta mejor. Entonces aquí encontramos que, por ejemplo, nosotros hicimos ese análisis para 2 semanas de evaluación de datos, para 3 semanas de evaluación de datos y para 4 semanas de evaluación de datos. Aquí encontramos que donde mejor se ajusta en los diferentes clones, por ejemplo, en cojines, es en la tercera semana, tanto en cojines y yemas, en la cuarta semana para el IC60, y así sucesivamente para los diferentes clones, en condiciones de sombra y en las condiciones de sol. De ahí que se escogieron los 12 modelos mejores para cada de estos. Se buscaron y se analizaron los 12 modelos con mejor suma o menor suma de cuadrados residuales. Este programa de PLS, este análisis nos ayuda a ver cómo es la distribución de las variables de la precipitación del número de escuadras de bruja, de la predicción del número de escuadras de bruja. Entonces, aquí vamos a ver que entre más se acerque a uno, es mayor probabilidad de que esa variable contribuya al efecto de la formación de la escuadra de bruja. Si se acerca a 1, ayuda bastante. En cambio, si se acerca a -1, es que desfavorece la formación de la escuadra de bruja. Entonces, nosotros vemos aquí algunos picos importantes. Por ejemplo, este pico es la desviación estándar de la humedad relativa. La desviación estándar de la humedad relativa en cojines florales, que es la línea punteada, pero también en yemas vegetativas, como vemos aquí, también tiene un pico, es bastante negativo. Eso quiere decir que entre mayor desviación estándar es menos la probabilidad de mayor desviación estándar de la humedad relativa, es menos la probabilidad de que se forme escoba de bruja. Mientras que vemos, por ejemplo, acá que desviación estándar de la humedad como tal favorece la formación de escoba de brujas. O por acá vemos estos picos que tiene aquí, eh, que es la temperatura media de 30 a 32 grados. Favorece la formación de escoba de bruja en yemas vegetativas. Esto estamos hablando en CCN51 sin sombreado, ¿sí? Por acá la velocidad del viento también desfavorece mucho la formación de escoba de bruja, ¿sí? En cambio la media de la velocidad de la velocidad del viento favorece la formación, ¿sí? Por acá vemos otro, la desviación estándar de la par favorece la formación de escoba de bruja. Así, entonces, este es el análisis que nos da el programa. Respecto a este análisis y viendo todos los
los coeficientes altos y bajos. Entonces pues quisimos sacar un cuadro comparativo muy rápido, que es donde nos habla de los efectos positivos y los efectos negativos. Entonces vemos aquí que de 12 posibles modelos, 8 tuvieron de humedad, de, de temperaturas, perdón, entre 24 y 28 grados. ¿Sí? Promedio de la humedad diaria de horas con temperatura 26 a 28 grados, tuvieron 8 modelos de 12 posibles, o sea, bastantes modelos, y con un coeficiente promedio de 3 de 36 para la formación, ¿cierto? Entonces es importante. Aquí, por ejemplo, vemos un promedio de 48, bastante elevado, de horas diarias de humedad de temperatura entre 28 y 30 grados, ¿sí? Por acá vemos que 10 modelos eh, de promedio de valores máximos diarios de humedad relativa también pues tuvieron coeficientes de formación. Y para la parte negativa pues también tenemos acá, por ejemplo, tenemos 11 modelos con el de promedio de la desviación estándar diaria de la humedad relativa con un promedio de menos 44. Entonces casi que pues, solamente un modelo no se ajustó, de los demás todos se ajustaron a esta variable. Entonces sí tiene una fuerte influencia negativa para la formación de escuadra. Eh, Otro resultado, aquí pues la idea hubiese sido poder comparar todos y cada uno de las condiciones climáticas, pero por tiempo no puedo extenderme más en todos los resultados que se obtuvieron. Pero por ejemplo, en humedad relativa, se encontró que el promedio de horas diarias con humedad relativa menor a 40 en sol hace efectos positivos en la formación de la escuela de bruja, ¿cierto? El promedio de horas diarias de humedad relativa entre 40 y 70% en sombra también favorecen, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y esto por qué? Pues según la literatura se dice que la formación de los basidiocarpos se da alrededor de humedades de humedad relativa mayor al 80%. La germinación de los basidiosporas y la penetración del tubo germinal requieren por lo menos de 12 a 14 horas de humedad relativa al 100%. Entonces vemos que entre más sea alta la humedad, pues más nos debe favorecer a la formación de escoba de bruja, ¿cierto? Y lo que no nos ayudó fue, por ejemplo, aquí vemos el promedio diario de la desviación estándar de la humedad relativa, ¿cierto? Entonces, entre más sea la desviación, entre más haya eh, humedades relativas altas o bajas, pues nos puede alterar la, la producción de estos vacíos poras, ¿cierto? Eso es lo que vemos nosotros. En conclusión, el ciclo de la enfermera escuela bruja estuvo fuertemente influenciado por las condiciones ambientales. Entonces, vemos que las condiciones ambientales sí tienen una influencia en la formación de escuela de bruja. Los primeros síntomas de la enfermedad surgen a partir de la segunda semana, también se puede encontrar eso. Alrededor del 70% de la formación de escuela de bruja se registran en la cuarta semana después de la inoculación, ¿sí? 3 semanas tienen mayor bondad de ajuste en yemas vegetativas, mientras que 4 semanas tienen mayor bondad de ajuste en cojines florales. Esto es importante para poder determinar que tenemos que hacer por lo menos en 3 semanas después del inóculo, tenemos que empezar a hacer las actividades de manejo de la enfermedad, ¿cierto? Y los trabajos con cojines florales son escasos y necesarios para trabajar, para aprobar esta formación. Entonces, como la escoba de bruja es una enfermedad que ataca cojines y a yemas vegetativas, pues las yemas vegetativas se han trabajado mucho. ¿Por qué? Pues porque en vivero usted puede inocular clones, ¿cierto? Que tengan un desarrollo de 4, 2 meses, 3 meses, uno puede inocular las yemas vegetativas, mientras que para poder tener cojines florales, pues necesitamos árboles maduros y tenemos que tener árboles maduros y para tener esos árboles maduros, pues
tienen que estar en condiciones y poderlos tener en condiciones naturales y controlados es difícil pues, para saber en qué momento exacto se hace la inoculación. Pero de acuerdo a estos programas y a estos programas estadísticos, podemos ver que sí se pueden tener información de importancia. Y pues las referencias que se han tomado, como algunos, muchos estudios epidemiológicos de escuela de bruja y de formación de la enfermedad, biología de la enfermedad y demás, que han tenido, y pues un agradecimiento especial a Agrosavia, que fue la que en su momento me generó el espacio a mí para poder hacer esta evaluación durante 18 meses con el equipo de investigadores de Agrosavia. En ese momento yo hacía parte de la corporación. Eh, Al colegio de posgraduados, que fue donde hice la maestría, donde me ayudaron a hacer todo el tema del diseño estadístico, profesor Remigio Guzmán Plazola, y pues al ICER, que es mi actual lugar de trabajo, mi actual lugar de trabajo de investigación. Entonces, un agradecimiento a todos y gracias por su tiempo.